Buenas tardes, profesor. Profesora, Buenas yo quería tardes. decirle que yo hasta ahora yo entro a trabajar y no puedo ingresar a la clase. Que si podría, Bien. si habría otra clase para ingresar o por la mañana por lo menos. No, en Nosotros ese vamos a... caso, lo que hay que hacer, por un lado, es pedirte el certificado de trabajo, ¿sí? Bien, Por cuestiones del reglamento de la facultad. El certificado de trabajo firmado por la autoridad, digamos que inmediata que tengas, y avisarte que las clases van a tener un enlace de acceso de algún modo, ¿sí? De YouTube o Las lo que clases sea. O van sea, a ser por la tarde. sí, los martes de 5 a 7 siempre, porque es el horario que nos han permitido usar el Webex. Ahora bien, nosotros nos llevamos un requisito de la asistencia, o sea, no es obligatorio que vos veas la clase de 5 a 7. Vos puedes verla después porque nosotros vamos a subir enlaces para las grabaciones de las clases. Lo importante es que en algún momento las veas y que puedas plantear tus dudas, incluso, como decía la profe, vamos a tener estos espacios quincenales de clases de consulta sincrónicos que son más temprano, capaz que en ese horario sí te puedes conectar y si te ha surgido alguna duda al ver la clase la puedes plantear ahí. Hay algunos alumnos que preguntan que dicen que no han podido ver el PowerPoint de la clase pasada. Vamos a subir los dos, el de la clase pasada y el de esta clase. ¿Sí? Porque yo no he podido entrar. Bien. También han preguntado si el horario queda fijo y ese es el horario tal como les decimos en el mensaje, que los martes de 17 a 19 son las clases sincrónicas. Como dice la profe Ana, pueden no estar si tienen problemas de horario y pueden ver después en la clase en otro momento. Buenas Esos tardes. enlaces. Buenas tardes. Tengo una consulta. Buenas tardes. Sí. No sé si subieron algún material en psicología porque yo no puedo abrir una biografía así para leer mi PowerPoint como ustedes dicen. Y otra pregunta también, ¿toman asistencia o...? No tomamos asistencia, justamente por eso es que porque no podemos llevar un control de la asistencia, porque sabemos que ustedes tienen que trabajar, tienen dificultades de conexión, a veces tienen que compartir la computadora, etcétera. Por eso nosotros dejamos grabadas las clases. No podemos hacer una diferencia entre quienes pueden acceder a la clase sincrónica y quienes la pueden ver en otro momento. Entonces, sacamos el criterio de la asistencia y por eso es que la materia, por eso y por otros criterios más que hemos hablado la semana pasada, la materia es regularizable, no promocional, ¿sí? Entonces, nos vamos a manejar con las clases sincrónicas, quienes se puedan conectar y quienes no van a poderlas ver después, pero no vamos a hacer una diferencia entre ustedes, quienes estén y quienes no en este momento conectados, ¿sí? Quédense tranquilos en ese sentido, no es nuestro interés estar obligándolos a tener problemas en el trabajo, familiar, etcétera, por estar en la clase. Lo que nos importa es que la vean en algún momento, digamos. Bien. Hay Y dos respecto a preguntas lo del más. material, respecto a lo del material que decía, ahí como decía la profe Laurencia, si se fijan en la parte donde está la bienvenida del campus, tienen un enlace. En ese enlace ustedes pueden acceder a toda la bibliografía separada por unidades y al programa. Entonces ustedes ahí pueden ver toda la bibliografía, pueden irla leyendo sin necesidad de descargarla. Entonces, por ejemplo, si entran al link ese desde el celular, no se les va a llenar el teléfono con la bibliografía. Solamente la descargan si ustedes quieren hacerlo, si es que la quieren imprimir, etcétera. Eso ya lo manejan ustedes. Disculpe, profe, recién estaba viendo yo y no se puede entrar, está vacía. No, cuando quiero entrar no me muestra ningún archivo. ¿A dónde estás entrando, Sofía? Al campus virtual. ¿Y tienes la materia Introducción a la Psicología 2021? Sí. ¿Y qué ves? Me sale El programa. Claro, me Abajo sale dice unidad 1. ¿Ven un claro, link que dice Drive Google?
No, me dice bibliografía obligatoria, entro y no me da nada. Estás viendo en la unidad 1, ¿verdad? Sí, Bueno, nosotros te indicamos más arriba donde está el mensaje que dice bienvenidos. ajá. Aquí en el programa Ahí sale hay la un modificación de la condición que es regularidad. Fíjense que apenas ingresan al aula donde dice bienvenidos al aula virtual, hay un texto escrito ahí, ahí está un link. En el segundo párrafo, al final, un link de Drive. De ese es el que les estamos hablando, que lo hemos incorporado ahora por pedido de la facultad, para que no tengan que descargar necesariamente la bibliografía. La vamos a poner después en cada unidad, como les aparece ahora más abajo a ustedes, cada pestaña que dice bibliografía ahora está vacía. Ahí la vamos a cargar. Pero el tema es que si ustedes ahí hacen clic, se les descarga la bibliografía y se les puede llenar la compu, el celular. Entonces, la idea de ofrecer esto del Drive es que ustedes la puedan ver online sin ocupar lugar en sus dispositivos. Buenas tardes. Aquí cuando entras te sale el eje 2, las diferencias. ¿Ese es? Esas son las unidades. Si se fijan, cada uno tiene una carpeta que dice bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria. A ver, Que es Ani, la que se si te indica en el parece, programa. vamos a hacer ¿Proyectamos? Sí, eso iba a decir, Buenísimo, compartir pantalla. Lorena. Sí. Mientras Fer comparte la pantalla, voy a ir respondiendo algunas dudas de aquí que veo en el chat que son reiteradas. Sí. Nosotros no tenemos la posibilidad de matricular a estudiantes, ¿sí? Este año de la matriculación se ha encargado el sistema de educación a distancia. O sea que si ustedes tienen problemas con la matriculación al aula, si no les aparece el aula, manden un mail a coordinación de carrera o al CIED y pregunten por qué todavía no se les ha matriculado, ¿sí? Eso no lo podemos hacer nosotros desde como docentes, digamos. Porque he visto varias personas que están en esa situación y generalmente demoran un poco, ¿sí? Que tengan paciencia. Por otro lado, una persona que tiene una duda respecto de mesa de examen, les pedimos que esas dudas las consulten en los espacios a donde deben consultarlas, que son las mesas, las clases de consulta previas a examen, ¿sí? Siempre antes de un examen hay una clase de consulta, ¿sí? Me está preguntando, o nos está preguntando en realidad, si habiendo regularizado en 2019, rinde en mesa de examen con con el programa 2019 o el vigente. Siempre que se rinde en condición de regular, se rinde con el programa que ustedes han estudiado, es decir, en este caso, el 2019. Si ustedes se inscriben como libres, implica que ustedes no han regularizado la cursada, van a rendir con el programa que se encuentre vigente al momento en el que ustedes van a rendir, ¿sí? Y por último, hay una persona que pregunta si podríamos aclarar el tema de los trabajos prácticos, porque el sistema les marca que hay un trabajo práctico que vence y tiene fecha de entrega. Se llama Flor Díaz Godoy. No sé, Flor, ¿a qué te refieres? Nosotros no tenemos ningún trabajo práctico con fecha de entrega en nuestra aula, así que... ¿Y cómo se va a saber que son alumnos regulares? Y la regularidad es algo que se va construyendo durante el cursado, es decir, su participación en las clases, la participación en los foros, la lectura que ustedes hagan del material y como fundamental, el armado de la evaluación final. Nosotros hemos propuesto una única evaluación integradora al final del cursado en junio, ¿sí? O sea, que va a tener un recuperatorio, porque eso han preguntado la semana pasada, si va a tener claro, recuperatorio siguiendo el reglamento. Sí, y esa evaluación lo que va a trabajar es justamente todo lo que se venga desarrollando de contenidos durante el cursado. Entonces, por eso es importante que ustedes participen en las clases para que sepan a dónde están los ejes importantes de cada texto, ¿sí? Porque son lecturas que, me imagino, no son conocidas por ustedes porque es de psicología, digamos. Entonces, en ese sentido, recomendamos, como siempre, que vayan al día con las lecturas, que consulten lo que no estén entendiendo, que si hay conceptos que no conocen, nos pregunten, ¿sí? La regularidad es eso, poder cursar, poder leer, poder ir haciendo consultas, dialogando sobre los contenidos y llegar a construir su evaluación final para acceder a la regularidad. Esa evaluación
se presenta en tiempo y forma como cualquier evaluación, ¿sí? O sea que ustedes vayan pensando que en junio van a tener que presentar una evaluación que todavía no les vamos a mostrar la consigna para que no se asusten, digamos, con tanto contenido, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso. Bueno, antes de eso no va a haber una entrega de trabajo práctico, ¿sí? Disculpe, Mostrar la parte donde aparece el link, por favor, porque siguen entrando en la parte de las unidades. Ah, bueno. Creo que Fer es el que está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ahí muestro. Sí. Ahí está. ¿Están viendo la pantalla? Ese es el mensaje de bienvenida que hemos modificado ahora, ¿sí? Sí, profe, sí se ve. Perfecto. A mí me aparece también en el programa, sale ya la modificación. Perfecto, Está muy bien. resaltada con amarillo. Exactamente. Bien, en el enlace este que ven aquí que dice Drive Google, está todo el material para que ustedes lo puedan ver en línea, sin necesidad de descargar. Pero también si lo quieren descargar, lo pueden descargar desde ahí, ¿sí? Uno de los compañeros lo ha copiado en el chat recién, si también lo pueden copiar de ahí para tenerlo. Porque hay 4 carpetas, si no me equivoco, ¿cuál sería la primera, o sea, de la primera unidad? La que Elige dice uno. 1. Porque a mí me sale... El programa tiene 4 unidades, entonces hemos hecho 4 carpetas que están numeradas. A mí me sale el programa o sea, el programa y después me sale de la 2 a la 4 nomás. Claro. No, de la 1 a la 4 le tendría que salir la... No me sale la 1. Qué raro, A ver, che. Fer, entra en el Compañeros enlace, por diciendo favor. Psicología como ciencia, ¿qué no, profe? Claro. Fer, entra en el En enlace ninguna, que lo mostremos. en ninguna unidad no hay nada descargado todavía. En el enlace de Google Drive está todo el material. En las unidades del aula virtual todavía no hemos cargado porque queríamos hacer esta aclaración. Porque si ustedes van a la bibliografía desde el aula virtual, se les descarga automáticamente y se les puede llenar la memoria. ¿Sí? Y en Moodle, No se ha escuchado que han preguntado en Moodle, o al menos yo no he escuchado. en Moodle también se descarga el programa, por ejemplo. Sí, por eso Claro. hemos puesto la opción de Drive. Me aparece a mí la opción de Drive. Compañeros, si quieren, El link es... cualquier cosa les puedo mandar. Tenemos de primer año. ¿Cómo? Buenas tardes, Fer, profe. Yo les puedo mandar al grupo que tenemos con los chicos. Yo lo tengo en mi teléfono, las carpetas que he subido. ¿Qué es lo No que te tienes en escucho tu bien. teléfono? Disculpa. Los documentos que ustedes han subido de programa, la unidad 1, tengo mi teléfono para enviarle a los chicos. Claro. Sí, la idea es que cada uno pueda elegir si quiere descargar o ver en línea. Esa es la diferencia, la única diferencia de hoy. Aquí preguntan si la evaluación será oral. No, la evaluación es escrita por la cantidad de estudiantes, ¿sí? Pero es integral, o sea, de cualquier modo, sea oral o escrita, es integradora. Profe, Disculpe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, les hago una pregunta. En el link del Drive está todo el material que tenemos que estudiar para este examen que usted acaba de nombrar que va a ser en junio. Para regularizar la materia, exacto. Y también para rendir el examen final. Claro, si ustedes regularizan, ese mismo programa que están estudiando ahora es el que van a rendir en mesa de examen final, que es las instancias que les contábamos la clase anterior, que están definidas por calendario de facultad, ¿sí? O sea, ustedes terminan, regularizan la materia y tienen la posibilidad de inscribirse para rendir el examen final en mesa de examen, ¿sí? profe. Sí. Hola. Bien, perfecto, muchas gracias, profe. Hay algunos por favor que tienen y otros en... Profe.
No se escucha bien. Vamos a hacer una pequeña pausa de consultas, ¿sí? Vamos a organizarnos un poco para que no se nos vaya el tiempo en esto, porque justamente hemos pensado en las clases de consulta quincenales para resolver estos temas. Anoten todas las consultas que tengan y el viernes nosotros a la siesta, todavía no hemos definido bien el horario, pero a la siesta va a ser la clase de consulta, entonces anotan todas las preguntas que tienen y el viernes nos las hacen. Si alguien no puede asistir, le pasa su pregunta a algún compañero o compañera para que la pueda hacer y nosotros podamos responder, y de todas formas eso también lo vamos a subir al Drive, ¿sí? Digo, al Drive o en la plataforma. Al aula, ¿sí? Entonces, guarden estas preguntas, así podemos iniciar el contenido teórico, porque si no se nos va a la clase del martes en consultas, y las consultas de generales las hacemos los viernes, ¿sí? El examen, la última que contesto ahora es porque el examen, o sea, la evaluación integradora de este cuatrimestre es en junio, porque las clases cursado cierran en junio, ¿sí? A partir de ahí ustedes ya se podrían inscribir a mesa de examen como regulares o libres, ¿sí? Bien. Comencemos. Bueno, se ha dejado de compartir la plataforma, ¿no? Bien. Bien. Ahí un compañero de ustedes está ofreciendo ayuda. Está bueno que hagan un trabajo interactivo también, que se acompañen entre ustedes. Nosotros estamos para acompañarlos en todas estas cuestiones, pero volvemos a repetir esto que es muy importante. Las clases sincrónicas son los martes de 17 a 19. Si las usamos para las consultas técnicas de regularidad o administrativas, etcétera, vamos a perder la posibilidad de transmitir el contenido. Entonces, el viernes los esperamos en la clase de consulta. Ya la vamos a poner en la plataforma, en el aula de la materia. Vamos a poner el horario y el enlace para que ustedes entren. Y ahí podemos resolver todas esas dudas de contenido o administrativas de la cursada. Entonces, ahora vamos voy a proyectar el segundo PowerPoint, el primero, y este que vamos a ver hoy lo vamos a subir también a la plataforma para que ustedes los puedan consultar en el momento que quieran. Ustedes me dicen si se ve. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Sí, profe, sí se ve. Buenísimo. Bueno, perfecto. Tenemos casi 1 hora y 5 minutos para trabajar esto, que la idea de hoy es retomar los contenidos de la unidad 1. Acuérdense que hemos empezado las clases la semana pasada, que empezamos la unidad 1, que se refiere a la psicología como disciplina científica, cuáles son los métodos, el objeto de estudio, los métodos, la definición de psicología, etc. Y en la clase de hoy, la idea... recomendaría que pongas como presentación para que aparezca más grande, porque si no, no se va a ver algunas letritas. A ver. Ahí vamos. Sigue apareciendo igual todavía. Y se ve muy chiquito. Yo pienso para quienes ven en el celular, como te muestra toda la pantalla lateral y todo. Yo hoy lo he puesto ya como presentación. A mí me aparece como presentación. Ah, mira, bueno, ya nos aparecerá. ¿Se puede Ahí están viendo, Ana. Profe, se lo puede... Ahí aparece una opción en la que pones enfoque y se ve solamente la pantalla compartida en el celular. Profe, chicos, ahí tienen para... Profe, si se puede, Si se puede hacer zoom. Pueden girar el celular y se ve más grande. ¿Sí? Buenísimo, Chicos, gracias. se puede hacer zoom en la pantalla. Háganlo zoom. Ana, ¿se ve como presentación ahora? Sí. No, pero se puede agrandar como dicen los profe, si se ve. Bueno, ok. Continuamos entonces. Habíamos dicho que estamos en la unidad 1. Hoy, segunda clase, seguimos con la unidad 1, que es la parte introductoria de la materia.
y lo que nos interesaba hoy era profundizar un poco más. ¿Se acuerdan que la clase pasada era mucha información, el primer Power, porque abarcaba todos los contenidos de la unidad? Hoy nos vamos a detener un poquito más en algunas cuestiones. Recuerden que la clase pasada vimos toda la cuestión un poco histórica de la psicología, del inicio de la psicología como disciplina científica, a partir de la creación del Laboratorio de Psicología Experimental de Wundt en 1879. Eso habíamos señalado que marcaba el inicio de nuestra disciplina como disciplina científica. Un poco para separar lo que es precientífico, que habíamos mencionado, como precientífico todo aquello que relacionaba la psicología con su disciplina madre, que sería la filosofía, ¿no? La filosofía considerada como la madre de todas las ciencias, en donde se vinculaba a la psicología como el estudio del alma. Habíamos mencionado el origen de la palabra, etimológico de la palabra, psicología, estudio del alma, y eso estaba relacionado con lo científico, en donde la psicología derivaba de la filosofía. A partir de 1879, con la creación del Laboratorio de Psicología Experimental de William Wundt, se da el comienzo del periodo que se llama científico de la psicología, en el cual la gran diferencia o el cambio de paradigma que existe es que los pensadores o los estudiosos de la psicología deciden empezar a medir aquellos elementos del psiquismo, ¿no? Por ejemplo, la conciencia, etcétera, de distintas formas, utilizando un método experimental. Eso es un poco lo que, un resumen muy por encima de la historia de la psicología y su desarrollo como disciplina científica para repasar hoy, pero también para aquellos que no han estado en la clase pasada. Hoy queremos hacer foco en 4 cuestiones, vamos a profundizar un poquito más en lo que es la definición de psicología. Vamos a ver que no hay una definición única y vamos a explicar por qué no hay una definición única. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de objeto de estudio de la psicología y cuáles son los métodos de abordaje de esos objetos? Sería el qué y el cómo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de eso. Un poco recordar los sistemas o corrientes de la psicología y las ramas y campos de la psicología, yendo un poquito más en profundidad de lo que vimos la clase pasada. Esta clase de hoy, por supuesto, está preparada de la bibliografía obligatoria que ustedes tienen, que ya hemos explicado cómo ingresar, etcétera, a través del link. Ahí tienen distintos textos, uno es de Kosakov, el otro es de Scaglia, y el otro es una ficha elaborada por nosotros 3, los profes de la materia, en donde pueden encontrar todos estos contenidos que vamos a trabajar hoy e ir incluso un poquito más profundo de lo que estamos mostrando en las filminas o en la clase, ¿sí? Ahí van a tener en la ficha, por ejemplo, un primer mapa de contenidos, ¿sí? Que nos permite organizar de qué estamos hablando en esta primera unidad. Habíamos dicho que hablamos de la definición, que está muy relacionada al objeto de la psicología, los métodos que utiliza la psicología, que hay 2 grandes grupos, comprensivos y objetivos, ahora la vamos a ver en profundidad, las corrientes o sistemas de la psicología que se han organizado de acuerdo a esos objetos y esos métodos y sobre todo de acuerdo a la teoría y la cuestión de la tarea o el enfoque de la psicología, si ese enfoque es más bien teórico, que está relacionado con las ramas de la psicología que estudian conceptos o aspectos importantes de, por ejemplo, etapa vital, psicología de la personalidad, psicología evolutiva, psicología clínica, etcétera. O si estamos hablando de la psicología aplicada, que nos remite a los campos de aplicación de la psicología. O sea, los psicólogos hoy en día en cómo aplican los conocimientos en distintos campos de acción. Por ejemplo, el campo de la psicología clínica, el campo de la psicología laboral, el campo de la psicología jurídica, la psicología aplicada al deporte,
la psicología educacional, etc. O sea que este primer mapa de contenidos que ustedes lo van a encontrar en la ficha que nosotros hemos elaborado, les permite a ustedes tener es como un mapa conceptual, ¿sí? De qué se trata esta primera unidad. Y los puede guiar en el estudio de los distintos contenidos. Cualquier consulta, si voy muy rápido o algo que no entienden o que quieren consultar, pueden interrumpir su micrófono, abrir su micrófono y preguntar, o hacer las consultas en el chat y lo vamos viendo por ahí. ¿Profe? Sí. Profe, usted venía explicando las definiciones, los objetos y los métodos, así, digamos, paso por paso, así como lo está explicando ahora, pues, todos los campos. Exactamente. Exactamente. Bien. Vamos a utilizar este mapa de contenidos que corresponde a todos los contenidos de la primera unidad, ¿sí? En realidad lo que falta en este mapa es la parte histórica, que es la que me he referido antes, que de eso también están los textos de bibliografía obligatoria. Hoy vamos a concentrarnos y profundizar esta parte que tiene que ver con la definición de psicología, el objeto, métodos, corrientes, etc. Sí lo vamos a ir, lo vamos a ir profundizando, ¿sí? Profe, Sí. yo no puedo entrar en la parte esa que usted está en la introducción de la psicología. Estoy en la psicología donde está como un mapa de contenidos. Sí. ¿Es lo mismo? Ahí estamos. Ahí. Bien. Ahí estamos. Acabo de explicar que este mapa de contenidos refiere a, digamos, es un mapa conceptual, organizador, digamos, de la temática, pero también sigue un poco el esqueleto de lo que es la psicología como disciplina científica. Porque, ¿se acuerdan que hemos mencionado la clase pasada y lo he mencionado hoy, que a partir de que la psicología se convierte en una disciplina científica, es donde aparece la posibilidad de medir aquellos elementos del psiquismo que permiten conocer más acerca del psiquismo, y de acuerdo a las teorías, diferentes teorías que los estudiosos tienen, van a variar de objeto, de métodos, etc. Entonces eso lo vamos a ver ahora en adelante con un poquito más de profundidad. Cuando hablamos de definiciones, por supuesto, no hay una definición única de psicología. ¿Por qué? Porque las definiciones están asentadas en los distintos puntos de vista que los teóricos adoptaron al estudiar el psiquismo, la psiquis, la mente humana, y que eso también dio origen a diferentes sistemas o corrientes de la psicología. Entonces, esto como un punto principal, como un punto de partida y como una premisa. No hay una definición unívoca de psicología, puesto que depende del marco teórico, el corpus teórico o los puntos de vista de los teóricos que pensaban diferente cómo estudiar la mente humana, cómo estudiar el psiquismo. Entonces, eso hace que no haya una definición única. Sin embargo, vamos a ensayar ahora algo que nos puede servir, ¿sí? Cada sistema de la psicología surge a partir de una imagen diferente de cómo son los seres humanos. Esta frase está relacionada con la anterior, de acuerdo a los puntos de vista de los estudiosos, ¿sí? De cuál es sus intereses o cuál es la imagen que tienen de la mente, ¿sí? Parece, te lo digo porque me está pasando a mí también. Vos has pasado de diapositiva aparentemente y no se nos está viendo, no estamos viendo. Estamos en la que dice los cuadritos de definición, objeto, método, sistema, RAM. Ah, ¿todavía están en la primera? Sí. Ah, yo voy pasando dos, pero bueno, vamos me parece que tiene que ver con... A mí también me parece la primera. Claro, tiene que ver cuando yo estoy haciendo presentación con diapositivas, no se traduce en la pantalla. Ah. A ver ahí, si paso... Ahora estamos en el mapa de contenidos. Bueno, si paso a la siguiente, ¿pueden ver? Ahí está. Igualmente van a tener todo esto en la plataforma, se va a compartir el PowerPoint. Así que tranqui. Bien. Sí, perfecto. Gracias, Ana, por decirme, porque yo iba a seguir y no me iba a dar cuenta que ustedes no estaban viendo
lo que yo estaba diciendo. Entonces, estábamos hablando que las definiciones están asentadas sobre los puntos de vista de los teóricos, ¿sí? O sea, los distintos estudiosos de la psicología tenían distintas maneras de pensar el abordaje de ese psiquismo de la mente humana. Entonces, eso ha hecho que existan diferentes definiciones y, como dije recién, no hay definiciones unívocas, no hay una sola definición de la psicología. A partir de eso aparecen los sistemas, habíamos dicho, las diferentes corrientes que tienen distintas miradas de cómo abordar el objeto de estudio. ¿Por qué? Porque definen un objeto que es diferente. Digamos, por ejemplo, algunos estudiosos, y algo vamos a ver con las escuelas en sí, pero algunos pensaban que era importante estudiar la conducta, o sea, aquello que se ve, otras corrientes o sistemas trabajan con lo inconsciente. Ya vamos a ver un listado de las distintas opiniones o puntos de vista de cómo abordar ese psiquismo. Entonces, como tienen imágenes diferentes de cómo son los seres humanos y qué estudiar, determina que eso hace que ellos determinen de acuerdo a su mirada qué es importante estudiar. ¿Qué voy a estudiar de la mente humana? Voy a estudiar o del psiquismo o de la personalidad. Voy a estudiar la conciencia, voy a estudiar la conducta, voy a estudiar el inconsciente. Bueno, eso ha generado que la psicología tenga distintos objetos de estudio. Es decir, lo que a ellos les parece importante estudiar de la mente humana. Entonces, eso configura el objeto de estudio. Por eso les decía que el objeto de estudio está relacionado con el qué. ¿Qué del psiquismo es lo importante y qué hay que estudiar? Y también determina los métodos, porque no es lo mismo estudiar, digamos, cada objeto de estudio va a requerir diferentes métodos que se pueden utilizar para estudiarlos. ¿Qué sería entonces? Los métodos serían el cómo. Entonces, primera gran división. Hay distintos sistemas, distintos modos de abordaje del psiquismo humano que tienen que ver con los puntos de vista de los teóricos, y eso, cada sistema o cada grupo de teóricos ha priorizado un objeto de estudio, el qué estudiar. Y por otro lado, cómo estudiar eso, cómo abordar eso que yo quiero estudiar. De ahí es que decimos, en el mundo académico y científico, que una disciplina se define por el objeto que estudia, ¿sí? Entonces, volvemos al punto que ustedes me decían de la definición. Vamos a ver la definición de psicología. Y bueno, sí, hay varias definiciones de psicología porque hay muchos objetos de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir cómo vamos a lograr una sola definición de psicología si tenemos muchos objetos? Aquí haciendo un parangón de la psicología con otras disciplinas, por ejemplo, la biología es el estudio de la vida, la sociología es el estudio de la sociedad, la antropología es el estudio del hombre, y ahí nos preguntamos entonces, ¿cuál es el objeto de la psicología? Y como venimos diciendo, nos vamos a encontrar que no hay uno solo. Según adoptemos una teoría u otra, la definición y el objeto de la psicología van a variar, van a ser diferentes. Para unos, por ejemplo, puede ser el estudio de la conciencia, para otros son los procesos mentales, otros pueden decir que el objeto es la conducta observable, etc. Ahora vamos a ver un listado que ustedes pueden ver todos los objetos que a lo largo de la historia de la psicología como disciplina científica ha ido abarcando, ¿sí? ¿Qué es esto que yo les muestro aquí ahora? Que también está en el Power, está en la ficha, está en el texto de Kosakov. O sea que este cuadro de objetos de la psicología lo van a encontrar en varios textos que estamos mostrando. Por ejemplo, esto un poco va a lo largo de la historia de la psicología. En 1809, 1882, Darwin decía con el estudio de la función adaptativa del comportamiento, o sea que ahí tenemos algo que es análogo a la conducta. Pavlov decía que era el estudio del funcionamiento del sistema nervioso.
porque consideraba a la psicología como aliada de la biología, como vinculada a la biología. Wundt, que ya lo hemos mencionado con el laboratorio de psicología experimental, decía que la psicología, el objeto de estudio es lo consciente, la conciencia. Sigmund Freud, el representante del psicoanálisis, va a decir que es el estudio de lo inconsciente. William James va a decir que es el estudio de la mente, también el estudio de la conducta. Dilthey va a decir que es el estudio de los motivos, o sea, la motivación y la intencionalidad de la conducta. Berkheimer y por ahí toda la escuela gestáltica va a decir que es el estudio del significado de lo percibido, o sea, que relacionan el psiquismo humano con la percepción. Y Kurt Lewin va a decir que es el estudio de la persona y del entorno. Ahí involucra el entorno, que ese es interesante para lo que ustedes estudian, el trabajo social, ¿sí? Ya no es solamente la mente humana, sola la conciencia, sino también el estudio del entorno. Ahora bien, yo les hago una pregunta así en general, que quizás sea complicado de responder entre todos, pero si ustedes se fijan en estos objetos de estudio de la psicología a lo largo de la historia, muchos de ellos están vigentes. Yo le diría casi todos, excepto uno. ¿Cuál sería el objeto de estudio que ya no es posible que sea un objeto de estudio de la psicología? Si alguien quiere arriesgar. Profe. Sí. El sistema nervioso. Creo que el tema del sistema nervioso. Muy bien, perfecto. Dentro de la historia de la psicología ya no pertenece a la psicología el estudio del sistema nervioso, puesto que ya no es más, si bien nosotros consideramos que el sujeto es un ser biopsicosocial, o sea que hay una porción biológica que tenemos que tener en cuenta, la parte física, la parte orgánica del ser humano, no es un objeto de estudio de la psicología el entramado, digamos, orgánico del sistema nervioso, ¿sí? La parte anatómica y patológica del sistema nervioso no es más un objeto de estudio de la psicología. Eso corresponde a la neurología, a la medicina, etc. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos, gracias. Ahora van a ir viendo ustedes que esto que está, digamos, así enumerado, una cuestión histórica de los objetos de estudio, se va a ir acomodando cuando veamos lo que les decía al principio. ¿Qué sistema de la psicología elige qué objeto de estudio y qué métodos? ¿Sí? Se va a acomodar y no va a ser tan complicado, digamos, que ustedes puedan comprender que algunas corrientes o sistemas están enfocadas en un objeto de estudio y que utilizan sus propios métodos, ¿sí? Ahora, de todo esto, si intentáramos armar una sola definición, que sería como un desafío muy importante, porque son muchas cosas que estudia la psicología, podríamos decir, si pretendemos una definición que contemple todos estos objetos, obviamente sacando, como dijeron los compañeros, el sistema nervioso, podríamos quedarnos con una definición provisoria de que la psicología es la ciencia encargada del estudio de la conducta, la experiencia y los procesos mentales del individuo para adaptarse al medio, entendiendo por conducta los actos de un organismo que pueden ser observados y registrados. Esta sería una definición que la tomamos como provisoria, pero que intenta ser amplia, y si nosotros tuviéramos que explicar, sin entrar en tantos detalles, cuál sería la definición de la psicología, podríamos usar una como esta, en la que engloba varios de los objetos de estudio que hemos mencionado. Bien. Fíjense que en la última parte de esta definición habla de la conducta tomada como actos de una persona, de un organismo, que pueden ser observados y registrados. Ahí ingresa la parte científica, ¿no?, de la psicología, que puede observar y puede medir y registrar información
sobre la mente humana. Bien, si esto en cuanto a objetos, si el objeto era el qué, ahora vamos al cómo. Volvemos un poquito para atrás. Si decimos que hay que estudiar el consciente, el inconsciente con Freud, la mente con Williams, la conducta, lo percibido, o sea, la percepción, entonces eso sería el qué. Ahora, el cómo está en los métodos. Y los métodos van a ser diferentes porque no todas las corrientes o sistemas utilizan los mismos métodos, ¿sí? Para sintetizar toda la cuestión de métodos, podemos decir que en la psicología se utilizan dos grandes grupos de métodos. Están, por un lado, los métodos comprensivos y, por otro lado, los métodos objetivos. Esto lo vimos a vuelo de pájaro la clase pasada, pero lo vamos a profundizar un poquito en la clase de hoy. Los métodos comprensivos, o sea que ahí la palabra misma les ayuda porque lo que se intenta es comprender, ¿sí? Tratan de comprender los hechos, correctamente los hechos que se estudian. O sea, uno intenta entender, comprender. Esa es la idea digamos, de los métodos comprensivos. En cambio, los métodos objetivos pretenden determinar hechos exactos, por ejemplo, una conducta, cuantificarlo, cuántas veces la persona hace tal cosa, en qué momentos del día la persona hace tal cosa, bueno, y relacionarlas entre sí por medio de leyes. Esto de relacionarlo entre sí por medio de leyes es el intento de medir, ¿sí? Cuando las distintas corrientes de la psicología utilizan métodos objetivos, están tratando de cuantificar y de medir eventos producidos por el hombre, digamos, por la mente humana, la conducta, lo consciente, etcétera, y va a medirlos y cuantificarlos para poder después, por ejemplo, comparar y correlacionar, ¿sí? Comparar en una población X, por ejemplo, si tomamos la población de Santiago del Estero, se puede hacer un estudio sobre cuál es la conducta de los adolescentes en el horario nocturno del fin de semana. Por ejemplo, un ejemplo muy amplio. ¿Sí? Se podría entonces observar, tomar registros y luego medir y comparar si una persona sale de esa norma, todos los adolescentes hacen lo mismo, etc. Entonces estamos hablando ahí de métodos objetivos. ¿Cómo? Ya sería por las acciones del individuo, digamos, se va a cuantificar eso. Ambos métodos, los comprensivos y los objetivos, tienen que ver con las conductas o acciones del hombre, las conductas conscientes, las conductas inconscientes, no importa. Aquí no estamos hablando del objeto, sino del cómo medir ese objeto, ¿sí? En los métodos comprensivos, de acuerdo a tu ejemplo, los métodos comprensivos van a intentar comprender los hechos que se estudian. ¿Por qué los adolescentes salen los fines de semana a tal lugar y hacen tales cosas? Comprender. En cambio, los métodos objetivos van a intentar medir eso y cuantificar, ¿sí? Para después poder comparar entre los individuos. ¿Se entiende? Sí, ¿Lo que me preguntabas? Sí. Bien. Vamos sí, ¿alguien quiere preguntar? Bueno. Parece que alguien quiere preguntar y no escucho. Bueno, vamos ¿Escuchan ustedes la pregunta, chicas? Sí, creo que dice si hay que copiarlo. Pero De nada. Yo le escucho como cortado. No, profe, se escucha cortado. No le he entendido nada, profe. No, yo creo que he preguntado si hay que copiar esto. Vos puedes tomar apuntes de lo que vos consideres que te interesa y que te resulte interesante, y después acordate que va a estar en la plataforma, van a estar colgadas las clases. ¿Sí? Sí. Disculpe, con respecto al método comprensivo y objetivo, como para hacerlo de una diferencia básica, tenemos que en los objetivos es cuantificar, o sea, medir, es como sacar un cierto parámetro de ciertas acciones, ¿verdad?
Exacto. Es como buscar puntos, se llama baremos o normas, ¿sí? Puntos normativos que nos permiten cuantificar los eventos, ¿sí? Los hechos que ocurren y medirlos de tal manera que después se pueda utilizar en la comparación entre sujetos de una misma población. Digamos, esa es la función de los métodos objetivos. En cambio, los métodos comprensivos, más que nada, quieren comprender por qué ocurren esos hechos, ¿sí? Comprender correctamente los hechos que estudian, dice ahí. Quiere decir que el psicólogo quiere comprender qué le pasa a la persona, ¿sí? Entonces, si tomamos estas dos grandes aguas, dos grandes grupos de métodos, vamos a verlos con ejemplos concretos de qué tipos de métodos son comprensivos y qué tipos de métodos son objetivos, para que ustedes puedan empezar a ver las diferencias en los métodos que utiliza la psicología. Por ejemplo, si habíamos dicho que los métodos comprensivos tienen que ver con la necesidad del psicólogo de comprender, de entender por qué ocurren esos hechos, uno puede ser la observación interna o introspección. ¿Esto qué es? El sujeto se examina a sí mismo para captar los hechos que ocurren en su interior y los comunica al psicólogo. Entonces, por ejemplo, puede ser una sesión de psicología clínica que a través de una pregunta que se le hace a la persona, se lo dirige, se lo guía a que haga una introspección. Es decir, que mire para adentro, para sí mismo, que se observe a sí mismo y que pueda explicar los hechos que ocurren en su interior. Si no, no tiene cómo saber el psicólogo. La hermenéutica, que es otro método comprensivo, se refiere a la interpretación de comunicaciones con carga simbólica, como por ejemplo los sueños, los delirios o simplemente las palabras y el discurso que utiliza el sujeto. Es un método que utiliza, por ejemplo, el psicoanálisis. Para interpretar, se interpreta qué carga simbólica tiene eso que está diciendo la persona. La fenomenología es la descripción sin prejuicios de los hechos psíquicos tales como son vividos. Libre asociación de ideas es otro método comprensivo que también forma parte del psicoanálisis. En la otra unidad vamos a ver más profundidad cada una de estas sistemas. Consiste, cuando ustedes, todos saben lo que es el psicoanálisis, que es una terapéutica clínica, en donde el psicólogo utiliza el método de la asociación libre de palabras o de ideas, y que consiste en que la persona exprese sus ocurrencias, sus ideas, emociones, pensamientos, etcétera, así como se presentan, sin matizar, sin hacer ninguna selección, sin restricciones, y aunque esto le parezca incoherente lo que dice, y el psicólogo va a interpretar eso que el sujeto va expresando. Lo va a interpretar con, por ejemplo, el método anterior que vimos, que es la hermenéutica, que es interpretar las comunicaciones con carga simbólica. O sea, en la libre asociación de ideas, el sujeto habla y luego el psicólogo va a interpretar simbólicamente qué es lo que de qué está hablando ese sujeto. Bueno, los test proyectivos, que son los test o pruebas psicológicas, también son métodos comprensivos, porque lo que hacen es tratar de realizar una interpretación de la producción de los sujetos en esas pruebas diagnósticas para acceder a la subjetividad del paciente. Y otro método comprensivo es la entrevista personal, o sea, a una persona, o una entrevista grupal, una dinámica de grupo, en donde hay comunicaciones individuales de las vivencias personales de los sujetos, en los que el psicólogo puede intervenir de manera más o menos activa, ¿sí? Esos son los métodos comprensivos. Ven que sin detenernos en cada uno en tanta profundidad, lo que vemos es que el común en todos es que el psicólogo lo que quiere ¿tiene un objeto de estudio? Bueno, ¿cómo lo voy a abordar? Lo abordo con observación o introspección, con hermenéutica, fenomenología, o hago una entrevista, tomo un test. Son los métodos, el cómo
voy a abordar. Y aquí lo que engloba a los métodos comprensivos es que lo que le interesa a la psicología es comprender, entender por qué ocurre diferentes hechos, o por qué una conducta, o por qué el consciente, el inconsciente, cualquiera sea el objeto de estudio. En cambio, los métodos objetivos, que habíamos dicho que intentan cuantificar, medir, observar, digamos, hacer una observación un poco más pública, se llama, es aquello que nos va a intentar, de acuerdo al objeto de estudio, cuantificar y medir esos hechos, no tanto para entenderlos, sino para hacer una comparación y una correlación. Ahí vamos a ver que uno es, por ejemplo, la observación, con intervención del científico o no, en un intento de describir intersubjetivamente. O sea, yo me paro y observo a una persona o a un grupo, a una familia, por ejemplo, e intento describir intersubjetivamente, digamos, lo que pasa entre las personas, los hechos que están sucediendo. Consiste en recoger datos de la experiencia para describir y registrar conductas a fin de comprenderlas mejor. La experimentación es otro método objetivo. Ahí esto es para la psicología experimental. Si bien así nació la psicología como disciplina científica, hoy en día es un pequeño porcentaje del global de la psicología que se dedica a lo experimental. ¿Por qué? Porque la psicología experimental, a través del método experimentación, lo que intenta es controlar las variables. No está observando o tomando en cuenta o escuchando o tomando un test, una prueba o hablando con una situación que ocurre naturalmente, sino que crea condiciones artificiales. El psicólogo experimental crea condiciones artificiales manipulando una de las variables para ver si al manipular esta variable puedo lograr o ver diferencias o modifico las otras variables. Eso se llama variable dependiente. Por ejemplo, ahí vamos a ver un ejemplo. Una variable dependiente que sea, por ejemplo, quiero estudiar la ansiedad para un examen en la gente, ¿sí? En los alumnos universitarios. Entonces, le voy a agregar una variable independiente, voy a controlar, y a un grupo de alumnos, por ejemplo, de la carrera de Sociología de la UNCE, antes del examen los voy a hacer escuchar música clásica, música de piano, antes del examen. Y ver, después medir los resultados, cómo les fue en el examen a los que escucharon la música de piano y a los que no escucharon la música de piano. Entonces, fíjense que el método experimental lo que hace es manipular la variable, y por eso consiste en que el experimentador provoca un fenómeno para estudiarlo en condiciones controladas, ¿sí? Eso, digamos, ahora, como les decía hace un ratito, es un área más pequeña de la psicología. Es bien de investigación y de laboratorio, digamos. Y también están como métodos objetivos los estudios estadísticos de correlación. Porque yo les decía, a ver, aquí la palabra correlación, en este momento lo vamos a relacionar con comparación. Habíamos dicho que los métodos objetivos tratan de medir y cuantificar los hechos para compararlos. En este caso sería correlacionar, lo que ya es una figura estadística, para ver las diferencias entre los individuos o entre grupos. Entonces, ¿qué hacen? Hacen estudios estadísticos para buscar factores asociados a varias variables. Por ejemplo, ¿cuándo se relacionan los accidentes de tránsito con el consumo de alcohol? Por ejemplo, entonces hacen estudios correlativos. Todas las personas que tomaron alcohol y manejaron, bueno, ¿qué cantidad de accidentes? Estoy dando ejemplos como muy generales, pero para que ustedes tengan una idea qué es lo que se mide. Bueno, esto de correlación positiva, correlación negativa y conclusión de causalidad no viene al caso, pero son medidas estadísticas que lo que pretenden es ver qué factores están asociados. Por ejemplo, violencia. Si tomamos ejemplos más actuales y más concretos que ustedes puedan comprender. En una investigación sobre femicidio, por ejemplo. ¿Qué factores están asociados en hechos de femicidio? El femicidio es
la muerte violenta de una mujer por cuestiones de género. Entonces podemos estudiar los factores de riesgo en el perpetrador, que es la persona que mata, y factores de riesgo de la víctima. Eso después, una vez que hacemos esos estudios de factores de riesgo, podemos relacionar, comparar o correlacionar, y eso es lo que hace una psicología que utiliza un método objetivo para medir y cuantificar. ¿Para qué sirve? Ustedes dirán, bueno, pero ya, ¿para qué sirve esto? Sirve para hacer estadísticas, para saber en qué lugares, por ejemplo, cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo de femicidio puede ser uno, la zona en la que vive de la ciudad, que la zona es peligrosa, porque ocurren muchos delitos. Bueno, eso sirve, esos datos de la psicología, con métodos objetivos, sirven para generar evidencia científica. Sabemos que que hay más probabilidades de que ocurra un femicidio en esta zona de la ciudad porque es más violenta, ¿sí? Bueno, ese sería un ejemplo. Cuidado ahí con asociar a determinados niveles socioeconómicos los femicidios, porque sabemos que ocurren en todos los niveles socioeconómicos. Por ejemplo, no dije socioeconómico, dije zona peligrosa, digamos. Estoy advirtiendo nada más, claro, a los chicos, sí. Esa asociación. Pero, sí, por sí. ejemplo, algo que solemos ver, por ejemplo, es la asociación con que solían ser pareja o expareja. Por ejemplo, eso es algo estadísticamente que se ve más en temas de femicidio. Quería hacer esa notita por las dudas. Perdón. Está bueno porque en las ciencias sociales, esto que dice la profe Ana, pasa mucho. Yo les había contado que trabajo en tribunales haciendo pericias psicológicas y vemos muchos casos de violencia. Y muchas veces el derecho, o sea, los abogados, plantean o ponen puntos periciales para evaluar a las personas, víctimas o victimarios, en donde ponen el acento en esto social. No tiene nada que ver, digamos, la situación económica de la persona. Y también hay un estigma, que esto es lo que por ahí trae Ana, que en las zonas más pobres de la ciudad, por ejemplo, ocurren más delitos, ¿sí? Entonces, ese es el peligro que por ahí, en vez de los métodos objetivos. Entonces, ¿dónde hay que investigar? Entonces, siempre hay que investigar y publicar las investigaciones, pero que tengan este cariz científico, digamos, de no asociar factores de riesgo con cosas que no están medidas, ¿sí? y cuantificadas, como proponen los métodos objetivos. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Han podido relacionar lo que es la definición de psicología, que es variada y no unívoca? ¿Por qué? Porque hay diferentes objetos. Objetos hay muchos, hemos visto un listado un poco histórico, pero hay muchos están en vigencia, y cada uno de los sistemas o corrientes de la psicología va a utilizar distintos métodos para abordar esos objetos de estudio. ¿Qué es abordar? Abordar me refiero, lo que quiero decir con abordar es cómo estudiarlos, cómo estudiar ese objeto de estudio. Por ejemplo, la conducta, por ejemplo, el delito es una conducta, es un hecho, es una conducta. Entonces, ¿cómo estudiar eso? Bueno, puedo utilizar una mezcla de métodos comprensivos, métodos objetivos. Eso es una decisión en la parte de investigación, es una decisión del investigador. Pero dentro de las corrientes se van a dividir, algunas van a ser más estudiar con métodos comprensivos y otras con métodos objetivos. Yo les pregunto, antes de avanzar a sistemas o corrientes, ustedes, como, digamos, los que están empezando la carrera de trabajo social, que más o menos han empezado a leer o les han empezado a enseñar acerca de qué hace el trabajo social y cuál va a ser su rol profesional. Quizás lo tengan todavía muy poco trabajado, pero ustedes también han elegido esta carrera porque les interesa y más o menos saben de qué se trata. A ustedes, como futuros trabajadores sociales, ¿qué métodos utilizarían? En las dos filminas hay métodos que pueden utilizar ustedes. Por ejemplo, de todos estos métodos comprensivos que están en la pantalla, ¿cuál utilizarían en intervenciones de trabajo social?
La observación, El individuo que tengamos que estudiar. individuo, grupo familiar, grupo social, ahí es la observación interna o introspección, ¿te refieres? ¿Ustedes van a hacer que la gente haga introspección o cuál? La entrevista Observación. personal. Muy bien. Entrevista personal y dinámica de grupo. Perfecto, muy bien compañeras y compañeros. Aquí, de todos estos métodos de la psicología, el trabajo social, los trabajadores sociales pueden utilizar la entrevista personal o hacer dinámicas de grupos justamente para escuchar y conocer y comprender las vivencias personales de los sujetos, ¿sí? Interviniendo en forma más o menos activa. Pueden tirar un disparador y la persona va respondiendo, o una familia o un grupo social que ustedes estén trabajando. Y que de los métodos objetivos, ¿cuál sería el más adecuado para trabajo social? Para mí la experimentación, profe. Desde mi punto de vista. ¿Por qué? Para mí la observación. La observación. La observación, profe. Creo que la observación. Para mí la observación. Sí, observación. Bueno, ha ganado por lejos la observación. Muy bien, la observación, porque ustedes lo que van a intentar es describir intersubjetivamente los hechos que suceden. Van a ir a una familia, por ejemplo, o a un grupo de jóvenes, o a una persona, y van a hacer una intervención desde el trabajo social y van a intentar tratar de describir cómo son las conductas, cómo son las relaciones, los vínculos entre las personas, los discursos de qué hablan, ¿sí? Qué actividades hacen. Bien, entonces eso, la observación. Observación como método objetivo. Conflicto. Y analizar la situación también. Ya sea el conflicto que se presente en la familia, ¿no, profe? Exacto, cuando hablamos de describir intersubjetivamente los hechos, pueden ser conflictos, el conflicto que hay en la familia, y tienen que registrar y describir las conductas de las personas. O sea que la observación la observación y la entrevista que vimos en los métodos comprensivos son básicamente los dos métodos que la psicología le dona al trabajo social para abordar su objeto de estudio, ¿sí? Ustedes tienen un objeto de estudio particular. Entonces, lo que sí me quedé pensando es que una compañera dijo la experimentación. Ese sería un poquito complicado. Ya es complicado para los psicólogos, ¿no? Que salvo que hagan una investigación de trabajo social, no sería un método adecuado. Ahora, si ustedes quieren hacer una investigación, pueden llegar a utilizar el método experimental para crear una condición artificial, por ejemplo, con un grupo de adolescentes, y qué pasa con un grupo de adolescentes y con otro, y ver. Pero eso es solamente a nivel de investigación, ¿sí? No tanto de intervención de trabajo social. Sí, ¿quién iba a preguntar? Para analizar situaciones también. Claro, ¿cuál? ¿La observación? ¿En la de experimentación? Sí, lo que pasa es que ahí para analizar situaciones vos hay algo que es fundamental en el método experimental, que es provocar una situación artificial, ¿sí? Entonces, es para la etapa de investigación más que de intervención, salvo que sea bueno, aquí estamos entrando ya en terreno de investigación, que ustedes lo van a ver en otras materias, pero que sea una metodología de investigación-acción, pero igual en la metodología de investigación-acción no van a poder crear una condición artificial y controlar las variables. Hay algo en lo social que es difícil de hacer, que es controlar las variables, ¿sí? Entonces, me parece a mí, no sé qué opinan Lau y Ana, que para trabajo social el método experimental es exclusivamente para investigar y hacer un control de variables como muy fino de investigación y no de intervención social. ¿Usted, profe, se refiere a que no se puede utilizar métodos objetivos de experimentación porque puede interferir en el campo de lo emocional de las personas? ¿Puede ser por eso? Puede ser por eso, pero cuando vos quieres manipular una variable, ¿sí? Y por ejemplo decir, bueno, como el ejemplo que está en pantalla, si voy a hacer un estudio sobre
¿qué pasa con la ansiedad frente a un examen en la universidad? ¿Sí? Entonces, si voy a manipular la variable, es decir, a algunos alumnos del curso les voy a hacer escuchar música de piano y a otros no, para eso tienes que tener un permiso, digamos, y aclarar que es con métodos, digamos, con fines de investigación, no de intervención social. Mi pregunta era para una intervención de trabajo social y no de investigación. No sé si se entiende. Ahí, para complementar un poquito, está bueno justo esto último que dice Fer. La elección de un método corresponde a la construcción del objeto. Es decir, nosotros no podemos decidir qué método vamos a utilizar si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Observación se hace generalmente en cualquier caso, ¿sí? Porque la observación es lo que nos permite... la situación también? Claro, la observación es lo que nos permite poder tener un panorama, ¿sí? De el proceso, la situación, el objeto que queremos construir o que vamos a investigar. La experimentación en sí misma ya es un método mucho más específico. Entonces, para poder decir que... Claro, pero además, para poder nosotros definir que necesitamos experimentar, necesitamos previamente construir un objeto de investigación y los objetivos de ese estudio. Porque si no, no es que yo voy a decir voy a experimentar porque quiero saber qué pasaría si tal cosa. Al tratarse de seres humanos, todo esto tiene un riguroso control ético, ¿sí? No podemos solamente decir que lo vamos a hacer porque nos gustaría conocer o porque tenemos ganas. Todo esto tiene que estar muy fundamentado y tiene que tener una justificación que permita entender para qué nos serviría experimentar, ¿sí? Y justamente cuando estamos trabajando en el campo clínico o en el campo de intervención, la experimentación no es justamente el medio más adecuado, porque no estamos investigando nada, no hay un objetivo que nos lleve a permitir pensar que la experimentación nos va a arrojar algún resultado que estemos buscando. Sí es más propio del territorio de la investigación en sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, si en algún momento cuando se reciban desean hacer investigación para trabajo social, pueden proponer un objeto que incluya la experimentación como un método viable, pero esa decisión metodológica va a responder siempre a ese objeto que ustedes quieren conocer, ¿sí? No es porque sí el método. Muy bien. Entonces, con respecto a los métodos, vimos que estos comprensivos u objetivos, hay dos que, en principio, hay dos que pueden ser utilizados por el trabajo social, ¿no? Esto que es el aporte de la psicología al trabajo social, que lo vamos a trabajar más en la unidad 4 de la materia, ¿sí? La entrevista personal o entrevista grupal y la observación, ¿sí? Bien. Y por último, en la clase vamos a ver un poquito más en profundidad, que esto obviamente lo vamos a ver más profundo en la siguiente unidad, los sistemas o corrientes. Hemos dicho que cada sistema o corriente está armado en base a los puntos de vista que tienen los teóricos, que arman un corpus de contenido teórico alrededor de un objeto, que es lo que les interesa investigar. El qué, que es el objeto. Y van a utilizar diferentes métodos de acuerdo a las posibilidades de abordaje del objeto que les interesa. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, nosotros igual en el programa ustedes tienen que en la unidad 1 nosotros mencionamos todos los sistemas o corrientes, pero después priorizamos 3 para ver en profundidad en la unidad 2. El estructuralismo, por ejemplo, es la primera escuela considerada científica creada por Wundt, que esto es lo que habíamos comentado como en el inicio de la psicología científica. Utiliza el método experimental para estudiar la experiencia inmediata y observable. ¿Qué estudian? El cómo es el método experimental que acabamos de repasar, y estudian el qué, los contenidos de la conciencia, ese sería el objeto, los procesos sensoriales básicos, que los aborda también con el método de la introspección, que es la percepción interna de los elementos de la conciencia. O sea que utiliza
Tenemos en este cuadro del estructuralismo quién fue el fundador, cuál es el objeto y cuáles son los métodos que estudia. Perdón, ¿cuál era el objeto? Me reperdí. Los contenidos de la conciencia y los procesos sensoriales básicos. Están ahí. Generalmente yo lo que hice es subrayar todo lo que tiene que ver con objetos y métodos en cada uno de los sistemas. Después tenemos el funcionalismo, corriente psicológica iniciada en Estados Unidos por el psicólogo William James, que estudia la utilidad y funcionamiento de los procesos conscientes, ahí lo vamos a subrayar, ese es el objeto, en la forma en que los individuos se adaptan al medio. O sea, los procesos de la conciencia que le permiten al sujeto la adaptación al medio. Eso es lo que estudia el funcionalismo. La conciencia aparece como un conjunto de operaciones y utilizan como métodos los tests y cuestionarios para el abordaje de ese objeto que son los procesos conscientes. Bueno, después tenemos el psicoanálisis, que ya lo hemos mencionado al pasar, que el creador Sigmund Freud es una doctrina psicológica fundada por Freud, tiene como objeto fundamental el estudio de lo inconsciente, que es la parte del psiquismo que es diferente a la conciencia, y que cómo es accesible. Ese es el inconsciente. ¿Cómo accede? Es accesible por medio de la interpretación o la hermenéutica, que ya lo hemos mencionado como un método recién, y la libre asociación de ideas, que es el otro método que también vimos como método comprensivo, ya lo vamos subrayando para que les quede, por parte del sujeto o paciente, ¿sí? El sujeto hace libre asociación de ideas y el psicólogo hace la interpretación o hermenéutica que tiene que ver con la carga simbólica de lo que el sujeto dice. Ese es el sistema de psicoanálisis, ¿sí? Nos quedan 10 minutos de clase. Bueno, perfecto, gracias. Sí, quedan 4 escuelas o 5 y ya terminamos con la parte de contenido. Gracias. Psicoanálisis, pasamos al conductismo, es una escuela psicológica fundada por John Watson, inspirada en la reflexología de Pavlov. Tiene como objeto fundamental la conducta observable. Conductismo estudia la conducta. ¿El qué sería la conducta? Entienden a la psicología como una ciencia natural, una ciencia más natural, y interpretan la conducta en términos de estímulo y respuesta. Y utilizan métodos experimentales tanto con hombres como animales. Luego tenemos la Gestalt, es otro sistema o corriente, surgida en Alemania a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos son Wertheimer, Kohler, Kafka y Levin. Esta escuela se ha dedicado al estudio, fundamentalmente al estudio de la percepción y del aprendizaje. Ese es el objeto. Toma prestado de la filosofía el método fenomenológico, aunque no excluyen otros métodos como la observación y la experimentación. Luego tenemos la psicología cognitiva, que es una corriente más moderna, si se quiere, más actual, de la segunda mitad del siglo XX, que interpreta la psicología como un estudio de la cognición, entendida, ¿cómo entienden el qué sería la cognición? Pero ¿qué es para ellos esto? El procesamiento de la información a partir de los esquemas propios del sujeto. O sea, que estudian la influencia que el procesamiento de la información tiene sobre la conducta. Cómo el sujeto recibe la información, la procesa y eso cómo influye en la conducta. El autor más conocido es Piaget y utilizan como método la observación, aunque también recogen elementos y métodos de otras ciencias. Y luego tenemos la humanística, que es la corriente psicológica americana, que entiende la psicología como la existencia humana en términos de autorrealización y la autoactualización personal del sujeto. Ese es el qué. ¿Qué estudian ellos? Cómo el sujeto produce su autorrealización o se actualiza. Desde la metodología utilizan la dinámica de grupo y la entrevista personal, y los representantes más conocidos son Maslow y Rogers. Bien, ese es el grupo de sistemas de los cuales nosotros vamos a ver con mucha mayor profundidad en la próxima unidad. Y por último,
el enfoque, esto que hablábamos al principio, en el mapa conceptual, que es la tarea de la psicología, sería qué enfoque le va a dar a esto que estudiamos. Si va a ser de psicología básica, digamos, de estudio de distintos contenidos que hacen a la psicología, o si va a ser psicología aplicada. Y eso nos va a dar la división entre las ramas de la psicología, por ejemplo, la psicología general, la psicología experimental, que recién hemos mencionado, la psicobiología, la psicología evolutiva, la social, la psicología de la personalidad, la psicología del aprendizaje, psicología diferencial, la psicopatología, la psicología comparada, que son las ramas de la psicología que estudian diferentes cuestiones de la psicología en particular. Por ejemplo, la psicología evolutiva, o que ahora se llama más psicología del desarrollo, estudia más el dinamismo de los cambios del individuo en las distintas etapas de su crecimiento o maduración. Y los campos de la psicología, que es la aplicación, cómo los psicólogos aplican la psicología, va a ser los campos de aplicación, dónde va a trabajar el psicólogo. La psicología clínica que tiene que ver por consultorios, hospitales, etcétera, la psicología educacional, que es el psicólogo que trabaja en la escuela junto con los psicopedagogos para toda la cuestión del aprendizaje, la psicología laboral, que trabaja, el psicólogo que trabaja en empresas, organizaciones, instituciones, en donde hace, por ejemplo, selección de personal, selección por competencias, cuestiones de liderazgo, de clima laboral, etcétera. La psicología institucional, que analiza qué pasa en la institución, toma la institución como objeto de estudio. La psicología jurídico-forense, que está relacionada con cuestiones jurídicas, tanto en lo penal como en lo civil, como en cuestiones de familia, por ejemplo. La psicología social comunitaria, que ha tenido muchísimo avance últimamente, que es la intervención del psicólogo en situaciones sociales y de la comunidad. La psicogerontología, que trabaja con la tercera edad. Psicología del deporte, ¿no? Hay psicólogos en los clubes de fútbol, de alto rendimiento, etc. La psicooncología, psicólogos que trabajan con gente que tiene cáncer. Y la psiconeuroinmunocrinología, que es un nuevo campo que tiene que ver las cuestiones inmunológicas e endocrinológicas, cómo afectan, digamos, está muy relacionado con la biología, cómo afectan la conducta y el psiquismo de las personas. Creo que ahí estamos terminando. Sería entonces, con esta última diapositiva, completamos el círculo del mapa conceptual que vimos al principio, ¿sí? Hemos atravesado la cuestión de la definición, que es de la psicología, la vamos a definir según su objeto, que es el qué estudia la psicología, los métodos, que son los distintos tipos de métodos que utilizan los psicólogos, que es el cómo abordar el objeto de estudio que cada corriente o sistema se ha propuesto, y la cuestión del enfoque, si es un enfoque de estudio teórico o campos de aplicación de la psicología. ¿Preguntas hasta aquí? Ahí hemos concluido. A subir la clase y el PowerPoint, ¿verdad, profe? Sí, lo vamos a subir. Muy buena clase, profe. Bien, profe. Bueno, gracias. Vamos a ir de a poquito, vamos de lo general a lo particular. La primera clase es una introducción, vamos en esta segunda que vamos un poquito más profundo y después, por supuesto, en cada una de las unidades que quedan del programa, vamos a ir con mayor profundidad. Excelente clase, gracias, muy clarito. Yo, profe, hasta luego, muy buena la clase. Gracias. Que estén bien. Recuerden, el martes que viene es feriado, así que el martes que viene no vamos a tener clases sincrónicas. Gracias, profe. Bueno. Bien, gracias. Gracias. Profe. Adiós, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, chicas. Que estén bien. El ruidito ese, ¿no? Buenas tardes, profe.
Buenas tardes, que estén bien. Chao, profe. Chao, Belén. Chao, Facundo. Deja de grabar.